Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, visitantes, vecinos y vecinas, corporación local, autoridades. Otro año más volvemos a encontrarnos en este magnífico rincón de nuestro municipio, uno de los más emblemáticos, lugar de reunión de grandes poetas y de otras personalidades referentes de los diferentes ámbitos culturales. Aquí, y a partir de este momento, se procede a realizar otro de los actos destacados dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves, y que tras la subida de la bandera, que tuvo lugar el pasado lunes, día 25, nos recuerda que las fiestas, sin duda, han comenzado. Como obertura de este acto nos acompañan Johnny Rodríguez, Derke Martín y Misael Jordán. Se han unido esta noche para hacernos disfrutar de esta mágica velada. Esta noche nos van a interpretar Canarios de Hoy, Jacío, Folía, San Borondón, Chipude y Tres Timples. Con todos ustedes y sin más preámbulos, la música con Johnny Rodríguez, Derke Martín y Misael Jordán.
Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gusto jugar en casa. ¿Verdad que después de unos añitos, en un sitio mágico como es el Huerto, estamos encantados de poner un poquito de música. Hemos empezado con un tema que se llama Canarios de Hoy, que es un tema de Paco Marini que tocaba José Antonio Ramos. Y a continuación vamos a tocar una canción mía que se llama Jacío. Y bueno, quiero aprovechar para dedicárselo a mi abuela Angélica.
Nada, espero que estén disfrutando de este preámbulo, de este pregón, gran pregón. Encantadísimo de estar aquí y bueno, vamos a seguir con otro de los temas, un tema propio, que se titula San Borondón. Y bueno, casualmente lo he tocado aquí porque hicimos la presentación de un proyecto que tuve hace años. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias. Nerke Martín. Isabel Jordán. Yo creo que me conocen por aquí. Bueno, esto era el Yipude de José Antonio Ramos. Y ya nos despedimos con un tema que se llama Tres Timples, que es un homenaje a Domingo Colorado, Benito Cabrera y José Antonio. Disfruten la fiesta, disfruten ahora del pregón y nada, nos vemos estos días por aquí. Entre tanta gente, espero que nos veamos por aquí. Muchas gracias, disfruten de la fiesta.
Continuamos con este acto y vamos a pedir la presencia en este escenario para presentar a nuestro pregonero este año de la fiesta en honor a Nuestra Señora de las Nieves 2022, a su presentador, don Antonio Cruz Saavedra. Fuerte el aplauso para él. Buenas noches. Si es un enorme honor pregonar la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de las Nieves, también lo es presentar a nuestro pregonero. Gracias a la alcaldesa por la llamada y gracias, doctor Francisco Galante, por considerar que yo era una de las personas que lo podía presentar esta noche. No hay mayor satisfacción que haber nacido en este insólito lugar o haber descubierto este rincón del Atlántico. Agaete es uno de esos municipios de Canarias que difícilmente se puede olvidar, permanece en la memoria y en el recuerdo. Ilustrísima alcaldesa y concejales de la Corporación Municipal, agaetenses, como dijera el recordado José Antonio García Álamo, amigos y amigas, y a todos los que nos acompañan en este acto. El 10 de diciembre del año pasado, fui testigo de la invitación que la alcaldesa de esta villa hizo a don Francisco Galante Gómez para que fuera el pregonero de la fiesta de Nuestra Señora y Milagrosa Virgen de las Nieves, si la circunstancia así lo permitía. Fue durante las jornadas celebradas con motivo del 50 aniversario de la declaración de bien de interés cultural del santuario de Nuestra Señora de las Nieves, poco después de haber asistido a una de las conferencias magistrales más ilustrativas y pedagógicas que en años se ha hecho sobre Agaete, sobre su productivo ingenio azucarero y del tríptico flamenco bajo la advocación de las nieves. El doctor Francisco Galante no necesita testimonio para pregonar esta fiesta. Desde muy joven frecuentó con su padre Agaete y su valle, convirtiéndose tiempo después en una de las figuras académicas que en las últimas décadas ha llevado el nombre de Agaete, el pintor Pepe Dámaso, de sus paneles flamencos y de su Virgen de las Nieves, por toda la geografía canaria y por Europa, allí donde era llamado para conferenciar o impartir cursos. El doctor Francisco Galante, Paco Galante, lo conocí a mediados de la década de los años 70 en la Universidad de La Laguna. Estudiábamos Historia del Arte con un elenco de profesores como Domingo Martínez de la Peña, Mari Carmen Fraga González, Fernando Martín Rodríguez, Fernando Castro y Alfonso Trujillo, entre otros. Al tiempo que recorríamos todas las islas en 1977, visitando cada una de las parroquias, iglesias, conventos y ermitas, inventariando y fotografiando su patrimonio. Momentos que aquel joven, estudiante universitario, aprovechaba para catalogar todos los elementos góticos de la arquitectura en Canarias, que luego daría lugar a su tesis de licenciatura, Elementos del gótico en la arquitectura canaria, con referencias, lógicamente, al arco conopial y ojival que permanece en nuestra ermita de las Nieves desde el siglo XVI. Aquellos estudiantes orlaron como la primera promoción de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, mientras que yo, de un curso inferior, me aprovechaba de su amistad y recorría con ellos todos esos parajes y la casa de César Manrique, experiencia que todavía permanece viva en nuestra memoria. Eran tiempos de cambios políticos y de nuevos aires democráticos, al tiempo que Luis Morera y el grupo Taburiente nos enaltecía con sus canciones reivindicativas en sus conciertos en la ciudad de La Laguna. Aquellas promociones de estudiantes dieron lugar a formadores de alumnos y alumnas de instituto y de universidad, y a grandes investigadores y profesionales en todos los ámbitos del conocimiento.
Francisco Galante es doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Historia del Arte por la Universidad o de la Universidad de La Laguna, de la que es director de la Cátedra Cultural César Manrique. Es profesor, miembro consultivo e investigador de la Universidad de Lovaina, en Flandes, y miembro del Comité Asesor de la Fundación César Manrique. En su ámbito de estudio y como áreas específicas de investigación, ha abordado el fenómeno de la integración entre arte y naturaleza en la arquitectura contemporánea, orientado hacia el análisis y reflexión de los temas medioambientales y ecológicos, dedicando especial atención a la obra de César Manrique. Igualmente, se ha ocupado de las relaciones artísticas y culturales entre Flandes y Canarias, así como del patrimonio cultural español y de sus vinculaciones con Europa y América Latina, destacando su interés por el estudio de la ciudad, analizándola desde la perspectiva de imagen cultural de la memoria colectiva. El doctor Francisco Galante ha publicado entre 1980 y 2021, más de 30 estudios y artículos en revistas de carácter científico, siendo autor de 11 libros, director de 3 tesis doctorales y coordinador de 4 publicaciones colectivas. Ha desarrollado investigaciones en universidades y centros europeos, impartiendo conferencias en universidades nacionales, europeas y americanas, y en otras instituciones de carácter internacional. Como investigador y catedrático de Historia del Arte, ha organizado exposiciones internacionales. Asimismo, ha escrito obras de ensayo y es crítico de arte contemporáneo, realizando guiones de temas culturales para el cine, la televisión y otros medios de difusión, formando parte también de diversos consejos asesores de instituciones culturales y revistas científicas de ámbito internacional, siendo miembro del Comité Fundacional del Instituto de Arte Contemporáneo Óscar Domínguez, de la Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Cultura Europea. Por su labor, ha sido valorado con diversos premios y distinciones, y el reconocimiento del Ministerio de Educación por la dedicación docente y por sus aportaciones creativas a la docencia e investigación. Francisco Galante es de esas pocas personas que no tienen teléfono móvil, ni lo quiere ni lo necesita. Vive a caballo entre las universidades de La Laguna, Tenerife y Lovaina, Bélgica, ciudades tan radicalmente diferentes y sin necesidad de estar hiperconectados. Paco Galante sigue trabajando, investigando y publicando, y en su agenda se acumulan innumerables proyectos. Esta noche es una de esas noches mágicas, y Francisco Galante nos va a llevar por la magia en su pregón, titulado Agaete, el Jardín del Paraíso, montaña, mar y flores. Gracias a todos ustedes y les dejo con el pregonero. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a todos. Ilustrísima señora alcaldesa, miembros de la cooperación agatense, como decía Antonio, y también José Antonio García Álamo, nuestro gran amigo. Estoy muy emocionado porque se me ha permitido dar un pregón. Yo no soy pregonero, he dado un pregón en mi vida y ha sido de forma circunstancial porque en su momento pues tuve la oportunidad
de investigar sobre una imagen flamenca, la Virgen de la Peña, en Fuerteventura, y se consideró en ese momento pues, que impartir el pregón, ¿no? Tengo que agradecer, de verdad, porque es una emoción que quiero testimoniar antes de empezar, ¿no? Antes de empezar con el pregón, ¿no? Yo vivo, como decía Antonio, a caballo entre Flandes y La Laguna. Mis raíces están aquí. Hay que tener pues un cuidado con preservar nuestra memoria histórica, nuestro legado, que nos lleva a un proceso identitario. Quizás el hecho también de residir fuera me ha permitido ser más crítico con mis islas, ¿no? Y tener una agudeza, una visión acerca de su gente, acerca de sus necesidades y acerca del bienestar social en estas tierras que tanto falta nos hacen. Yo nací en La Isleta, en Gran Canaria, en esta isla, pero eso quizás poca gente lo sabe, tengo también raíces en Agaete, ¿no? No se me ha invitado por esas raíces en Agaete, pero son raíces que tengo que testimoniar antes de empezar, porque un pregón también invita a esas consideraciones, a esas reflexiones, ¿no? Siendo niño, pues tengo familia en Agaete, han fallecido casi todos, pues recogía con mis manos las aguas ferrosas de los Berrazales, ¿no? Cada verano, incluso en épocas no estivales, residía en el valle, y luego tengo una memoria mucho más cercana cuando mis padres todos los sábados bailaban en la Sociedad de San Pedro. Yo apenas tenía 15 años o 16 y venía con ellos a bailar todos los sábados, ¿no? Claro, en estos 2 años que ha transcurrido, en esta desgracia que hemos padecido, en esta consternación social, en esta globalización civilizatoria, de una crisis civilizatoria, después de 2 años, pues estamos ansiosos, al menos de vernos las caras, ¿no? Al menos de mirarnos los ojos, al menos de festejar con la alegría que nos caracteriza a los canarios, pues unas fiestas que este año van a ser sin duda alguna muy multitudinarias, ¿no? Y en estos 2 años todos hemos sufrido, ¿no? Yo he perdido recientemente, hace poco, a mis padres, ¿no? Y hablando de ellos, pues evidentemente este pregón se lo dedico a mis padres, ¿no? Bien, el pregón, bueno, tuve la suerte de que otro común amigo de la Universidad de La Laguna, en tiempos universitarios, Chano López, que no, lamentablemente no estaba hoy aquí, como era mi deseo, al igual que Pepe Damaso, que somos muy amigos, ¿no? Compartimos amistad, Pepe, César y yo, ya después cuando César me nombró pues, director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna, pues al ofrecerme la invitación la señora alcaldesa, la ilustrísima señora alcaldesa, y a través de una persona que ha contactado conmigo de forma continua, que es Cristina, ¿no? Cristina de Armas, que me ha servido de apoyo y de ayuda, pues quería pues, no sé, dar lo mejor de mí. Eso no quiere decir que ustedes van a resultar satisfechos por lo que diga, pero sí, siempre me entrego, ¿no? Hay una característica en mi actividad docente y en mi actividad investigadora, que es entregarme, porque no creo que lo que yo haga es un trabajo, es la extensión de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que Agaete es un lugar único, y no lo digo para agradecer, para contentar, para satisfacer. Y tiene uno de los paisajes más hermosos del mundo, y no hablo
de los paisajes archipelágicos. Esa cordillera de montañas, de farallones que se deslizan cabalgando desde el Pinar de Tamaraba hasta la aldea San Nicolás, es un paisaje impresionante, imponente, ¿no? Las montañas son parte de Agaete. Las montañas son la esencia también de Agaete. Desde las montañas nuestros antepasados iban a buscar las ramas para implorar las lluvias en tiempos de sequía. Y desde las montañas bajamos por un valle singular, un valle único, una cuenca hidrográfica excepcional, levantada sobre un suelo volcánico, que ha dado lugar a una época de esplendor, sobre todo hasta el siglo XVIII, ¿no? Incluso más tardíamente, cuando naranjas, frutas tropicales, cafetales, e incluso tabaco, incluso tenía tierras también, el adelantado Alonso Fernández de Lugo, que era necesaria también esas tierras para explotar la caña de azúcar, aunque evidentemente la caña de azúcar tiene un lugar mucho más cercano, que es el puertito de Agaete, como ya luego explicaré o ya luego comentaré. Y luego, después del valle, nos encontramos con otro gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro que para mí sigue siendo el paraíso. No solamente el valle, no solamente el Pinar de Tamaraba, sino el paraíso del pueblo de Agaete, ¿no? Un pueblo que se remodeló por completo, con gran intensidad en el siglo XIX, con una configuración de la trama urbana muy importante. Se construyó una iglesia en 1874 debido al incendio de la iglesia antigua. La construyó un maestro de obras muy importantes de Tenerife, Francisco de la Torre y Sarmiento, que también había realizado obras en la rada del puerto de Agaete, como ya luego comentaré, y al mismo tiempo trabaja en la fachada de la Catedral de Las Palmas y en la iglesia de Agüimes. Y luego este lugar, ¿no? Este lugar es otro paraíso, ¿no? Un paraíso no solamente naturalista, sino un paraíso literario, ¿no? Un paraíso que vio como Tomás Morales, que fue un gran poeta, pero también fue médico y fue trasladado a Agaete en su momento, pues organizó tertulias que fueron de una importancia, de una trascendencia importante, junto con Alonso Quesada, que va a tener también una vía de conexión con Pepe Damaso, como ya luego comentaré, y luego Saulo Torón, ¿no? A partir de esas tertulias se puede entender perfectamente la obra literaria postmodernista de Canarias, ¿no? Con estos tres representantes, entre otros, y luego también la obra de un pintor, como fue Néstor Martín Fernández de la Torre, cuando las conexiones entre Tomás Morales y Néstor fueron muy estrechas, ¿no? Hasta llegar a otro paraíso, ¿no? Un paraíso que ya no se puede hablar de lo local. He hablado de lo local, de lo tradicional, pero ahora cuando se llega a hablar del tríptico flamenco, del llamado tríptico flamenco, evidentemente es cuando Agaete entra en el marco del concierto de la cultura internacional. Agaete ya pertenece en época postcolonial a ese engranaje del mundo de las transiciones comerciales fomentadas por el comercio de la caña de azúcar, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en La Palma, cuando hubo también un control de ese comercio del azúcar por parte de familias flamencas que se establecieron en 1508, como los Vandales o los Monteverde, los Pandeval, hay en Agaete una diferenciación, ¿no? No son flamencos, ¿no? No es flamenco, es fundamentalmente un genovés que encarga por mediación de su hermano, esta es la novedad, no es Antón Cerezo quien encarga el tríptico, es Francisco Palomares, y así se registra en las guildas de Amberes, en la guilda de San Lucas, cuando Francisco Palomares, comerciante que entonces residía en Valencia, entra en contacto con Génova, y por esa razón aparecen
Los dos titulares en principio del ingenio, Francisco Palomares y Antón Cerezo, que había sido comprado el ingenio al adelantado Alonso Fernández de Lugo, cuando aparecen flanqueando esos dos santos, que no es nada común, es decir, no hay ningún tríptico en Flandes donde aparezca San Antón y San Francisco, ¿no? Esa iconografía es muy singular, y esta iconografía se debe fundamentalmente a los patronos, a los mecenas del tríptico Agaete, ¿no? Una iconografía que, como veremos en detalle, pues bueno, tiene la personalidad de un artista. Se ha dicho que es Job Van Cleef. Job Van Cleef es el sobrenombre, es un seudónimo, porque nació en la localidad de Cleef, en Cleveris, que antes pertenecía al antiguo imperio flamenco, de Flandes, ¿no? Y que en realidad, según recoge los testamentos y también la documentación en Flandes, el autor, como ya dije en diciembre, es Jos van der Beek, alias Jos Van Cleef. En aquel momento sí titulé entre Jos van der Beek el tríptico flamenco entre el cielo y la tierra. Ahora hablo del paraíso, también hablé del paraíso. El cielo y la tierra está reflejado en el tríptico, pero el paraíso, que es el punto final a donde quiero llegar, todo el paraíso de Agaete, desde su cuenca hidrográfica del valle, desde el Pinar de Tamalaba hasta el tríptico flamenco, reside en ese símbolo, en ese loro que mantiene Nuestra Señora de las Nieves. Eso ya lo había utilizado un pintor, ya lo veremos, Van Eyck, en 1431, había realizado el tríptico del cardenal Van de Baile, y ya aparece la Virgen con ese símbolo. Y ese símbolo, desde el punto de vista iconográfico, pues se ha estudiado detenidamente y hace alusión al paraíso. De ahí el título que le he dado al pregón. Quizás puede parecer un poco pretencioso, pero he intentado aglutinar que estas montañas y este mar nos detiene, nos concentra esta noche en un lugar dominado por las flores, ¿no? Y también, evidentemente, esto es el paraíso. El huerto de las flores es otro de los motivos del paraíso que caracteriza a este precioso rincón. Digo rincón no porque sea pequeñito, sino rincón porque está en un extremo de la isla, ¿no? Es un lugar, insisto, maravilloso. Agradezco no solamente la invitación que me ha ofrecido, sino desde el primer momento en que yo vine hace un par de días, hace dos días, a la localidad. Cuando embarqué, vengo de Flandes, fui a Lanzarote, luego Lanzarote, Fuerteventura, luego otra vez a Lanzarote, Fuerteventura, y ahora aquí, ya cuando facturé en Fuerteventura, me dijeron, ¿usted es el pregonero? Y claro, yo dije, bueno, pero que el pregonero era porque el billete de barco indicaba Francisco Galante, pregonero. Y ya, incluso en el hotel, incluso en el lugar donde me dan de comer, ¿no? para poder subsistir, me han tratado de una forma maravillosa, ¿no? Y esto es muy propio en general del Gran Canario, ¿no? Y de Gaete. Son gente más abierta, más cosmopolita, ¿no? El hecho de tener puertos, el hecho de tener un contacto con el exterior, fomenta una apertura mental, ¿no? Esta apertura mental, cuando te dicen, sin conocerte, cariño, mi vida, mi amor, entonces, claro, uno cuando viene de esos territorios tan fríos, tan gélidos, no desde el punto de vista climatológico, sino desde el punto de vista afectivo, como es Flandes, uno, claro, al principio me quedo sorprendido hasta que digo, no, estoy en mi tierra, esto es lo normal. Bien, esta es la exposición, la introducción a la que voy a hacer referencia ahora con mayor desglose, con una serie de imágenes, ¿no? Una serie de imágenes que pueden ser ilustrativas sobre lo que estoy comentando.
conviene, si es posible, poner las imágenes que están en el ordenador. Sí, pero no sé qué. Suele ocurrir, incluso en televisión, ¿eh? Bien, bueno, esto es una imagen de todo o sea, yo no voy a trazar un recorrido histórico, sino más bien un recorrido, un itinerario geográfico, ¿no? Desde el Pinar de Tamalaba, pasando por los barrios de Los Millos, el Sao, los Berrazales, el Valle, San Pedro, Las Rongueras, Agaete y el Puerto de las Nieves, ¿no? Destacando evidentemente de estos lugares, pues aquello que he comentado brevemente, de manera sinóptica en esta introducción. Una imagen del valle, eso es el paraíso, uno de los motivos del paraíso, ¿no? Una cuenca hidrográfica sobre un suelo volcánico que ha generado pues una tierra muy fértil, cuya población, las poblaciones que he nombrado, pues surgen al amparo de esa fertilidad, de ese valle tan productivo y que prácticamente marcó la economía de la isla, junto con la caña de azúcar abajo en el Puerto de las Nieves, una economía fundamentalmente agrícola, ¿no? Basada en la explotación, porque el desarrollo de las plantaciones de plantas, árboles exóticos, ¿no? Destacando sin duda alguna las populares naranjas de ombligo, ¿no? del valle, el café de Agaete, que es singular en Canarias, ¿no? Un café producido a una escala menor, y otros frutos tropicales, ¿no? Entonces, en el valle va a ocurrir un fenómeno que me parece interesante, ¿no?
es un turismo, se nace un turismo singular. Un turismo singular que vamos a llamarle el turismo medicinal. Solamente hay un caso que yo he encontrado, que yo he estudiado, o cuyos paralelismos se pueden establecer entre el puerto de la Cruz y el valle de Agaete, ¿no? En el puerto de la Cruz, eso ya ha sido, bueno, sin duda alguna, uno de los viajeros del siglo XIX más célebres de Canarias, Humboldt, ya hablaba de las benevolencias climatológicas del puerto de la Cruz. Es la primera ciudad histórica del archipiélago canario, y en 1868 se funda un sanatorio, ¿no? El sanatorio. Pero en el puerto de la Cruz, ese sanatorio estaba destinado fundamentalmente, ¿no?, para una clientela inglesa, que luego viene la alemana también, ¿no? Ese sanatorio de 1868, con ese sanatorio, comienza en Canarias ese tipo de turismo, que no es el turismo científico del siglo XVIII, sino un turismo de clase elevada, de clase alta, que busca pues benevolencias del clima, y también pues una especie de lugares para curarse y para estar sanos, ¿no? Y en ese mismo año, en el 68, en Gran Canaria, surge otro turismo paralelo del puerto de la Cruz en el barranco de Azuaje, ¿no? Son aguas termales, también con unas propiedades muy similares a las que van a existir, ¿no?, en los paralelos del puerto de la Cruz, en los Berrazales. Es un turismo, pues insisto, de gran aportación para entender la economía de estos dos lugares. Por desgracia, el barranco de Azuaje se agota poco después, pero se practica entonces el turismo, perdón, esas curas de enfermedades de la piel en los Barrazales, ¿no? Y en los Barrazales se realiza un edificio espectacular, que es el que está en la parte inferior, que luego en 1912 sufre un deterioro, que es un deterioro por una luz de piedra que cae sobre las aguas, sobre ese edificio, y se reconstruye hacia los años 30, ¿no? Pero previamente, en el año 21, 24, se construye un hotel, ¿no? Un hotel, el Hotel La Salud, que se fomenta sobre todo porque en ese momento ya estaba en cauce la carretera que unía a Agaete con Las Palmas, y eso atrae a una clientela, turistas franceses, rusos, europeos, que gozan del beneficio de las aguas termales de los Berrazales, ¿no? Al Hotel La Salud luego le sustituye el Hotel Guayarmina. El Hotel Guayarmina no solamente era un magnífico hotel, digo era porque en la actualidad, como todos sabemos, pues todavía hay un proceso de recuperación del edificio, ¿no? Pero ese hotel, desde el punto de vista artístico, estaba ornamentado por grandes obras de algunos de los integrantes de la escuela Luján Pérez, ¿no? Santiago Santana, habían obras de Santiago Santana, Jorge Oramas, de Cero Monzón, que adornaban incluso la cafetería del hotel, otras estancias también del magnífico hotel, hasta que evidentemente las aguas de los Berrazales, las fuentes que nutrían a esas aguas, dejan paso a una explotación privada en los años 50, ¿no? En los años 50, cuando se compran las aguas para vender agua embotellada, ¿no? El agua embotellada de Agaete, con aquella cantidad de hierro que contenía, el agua de San Roque y el agua de Firgas, hasta que luego, el agua de Galda, que luego entra en declive, ¿no? Bien, siguiendo ese itinerario que antes dije, pues estamos donde estamos, ¿no? Estamos en este lugar, estamos en el Huerto de las Flores. Ya existe constancia del Huerto de las Flores
en 1833, ya ahí existe en escritura sobre la fundación de ese huerto de las flores, que luego se amplía, se compra otra finca colindante en los años 40, pero en 1896 hay un aluvión de agua que atraviesa el barranco y destruye gran parte del huerto de las flores, ¿no? Eso origina que luego se remodele, se traen plantas exóticas también que habían sido cultivadas en el Jardín Botánico de Tenerife, incluso de otros jardines importantes, para embellecer uno de los lugares, insisto, más significativos del archipiélago canario. Y es en este lugar donde, a causa de que Tomás Morales, el poeta y médico, es trasladado a Gaete, pues se convierte este espacio en un lugar de intercambio literario, ¿no? Se reúnen, hay tertulias muy animadas, recuerdan aquellas tertulias que ya se habían originado desde otro punto de vista en el siglo XVIII, tanto en Las Palmas como en La Laguna, tertulias ilustradas, pero en este caso son poetas tardomodernistas, ¿no? Y que van a tener una importancia decisiva para analizar lo que es no solamente la literatura canaria de estos momentos, sino la literatura nacional y en algún caso universal, ¿no? La conexión de Tomás Morales cuando escribe La Rosa de Hércules, inspiradas también en este lugar, tiene una conexión muy estrecha con la Oda del Atlántico, ¿no? Y la obra de Néstor, que son los poemas del mar y de la tierra, ¿no? Son, por un lado, tanto Tomás Morales como Néstor, lo que tratan de hacer es una referencia literaria o plástica a la cosmogonía, es decir, del infinito, a través de la interpretación de los ciclos de la naturaleza, la primavera, verano, otoño e invierno. Mueren los dos, los ciclos están inacabados, pero evidentemente es una obra que tiene una importancia y un lugar que tiene una importancia fundamental, ¿no? La obra de Alonso Quesada, uno de los personajes que veíamos en la imagen anterior, se conecta con una película dirigida por Pepe Damaso, La Umbría, que se rueda precisamente en la Casa de los Manrique, que está en el jardín, perdón, en el valle, y esa película del año, creo recordar, el año 75, es una película que sitúa a Pepe Damaso también en la órbita de un artista, primero, que trata el tema de la muerte, al igual que Alonso Quesada, pero también a un artista polifacético, ¿no? Un artista que cultivó muchas disciplinas del conocimiento humano, que está cultivando ya prácticamente Pepe lo que está haciendo ahora, esperando que el museo que le he logrado que le construya en Fuerteventura, está esperando pues que se inaugure, ¿no? Que se inaugure con su obra, ¿no? Por ese motivo, pues es mi conexión tan estrecha entre Pepe y yo desde el punto de vista amistoso ya desde hace tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista, vamos a llamarle cercano, ya la señora alcaldesa, ya al ver las imágenes que antes veíamos del puerto de Amberes y del puerto de Agaete, que es el lugar donde partió el tríptico y al que llegó, estas dos imágenes como comisario de la exposición de Encuentros, celebrada en el año 2011 en el San Martín, dependiente del Cano, ¿no? Donde también nos acompañó la señora alcaldesa, ¿no? Vamos a llamarle el papel que tiene Pepe Damaso en Agaete. Yo pienso que pocas cosas, esto es buena suerte, pocas cosas se puede entender, no se puede entender la Agaete sin la presencia de Pepe Damaso, ¿eh? Pepe Damaso ha llevado a Agaete a un lugar en la cultura
su amplio término, ¿no?, en la cultura internacional, y que yo pienso que Agaete no se entiende sin Pepe Damaso, igual que Pepe Damaso no se entiende sin Agaete, al igual que César Manrique no se entiende sin Lanzarote, y Lanzarote no se entiende sin César Manrique, ¿no? Tenía mucho interés que tuviese presente, porque el 9 de diciembre Pepe cumple ya 89 años, y bueno, los designios de la vida son a veces, son siempre imprevisibles, ¿no? Pero era una oportunidad de oro que me acompañara en este momento, en esta ocasión, para pregonar una fiesta que él también había pregonado, al igual que Antonio y al igual que Llano, ¿no? Entonces, no pudo ser, Pepe está muy enfermo, y esperemos que el próximo año yo asista entre los agaetenses al pregón, y Pepe pueda estar presente con todos nosotros. Esto es a veces los edificios pasan desapercibidos, ¿no? Y la arquitectura y la imagen de la ciudad tienen una relación con el usuario. Es un fenómeno, vamos a llamarle colectivo, ¿no? Y en el siglo XIX se cambia la economía de la isla, parcialmente. Evidentemente sigue existiendo una sociedad caciquil, propia también de esa burguesía terrateniente y aguateniente, en el caso de las Islas Canarias, y por circunstancias que todavía, al menos yo no conozco, la iglesia antigua se desmoronó, se incendió, y se recurre a un maestro de obras, Francisco de la Torre y Sarmiento, para construir una nueva iglesia, ¿no? Este maestro de obras es muy importante, ¿no? Al igual que Francisco, hay que tener presente la importancia de Francisco de la Torre. Un poco antes, Domingo de Garayzábal, otro maestro de obras, ya había construido un mercado en el pueblo, ¿no? Se construye Francisco de la Torre, esta nueva iglesia dedicada a la vocación de Nuestra Señora de la Concepción, y al mismo tiempo se organiza gran parte de, vamos a llamarle, de la urdimbre, del tejido viario de Agaete, ¿no? Aparecen las plazas públicas, que son muy importantes. Se practica entonces la normativa de las leyes de Madosa y de Mendizábal, sobre todo la de Mendizábal, ¿no?, que tiene la mayor aplicación en Canarias, y el pueblo de Agaete va a tener una entidad desde el punto de vista, vamos a llamarle, de la fisonomía urbana. Entre esta nueva, vamos a llamarle, nueva actividad económica, surge una actividad que hay que destacar, ¿no?, que es la actividad de la industria zapatera, la única que existió en Canarias, ¿no? Una industria zapatera que se inaugura en Agaete a finales del siglo XIX, es la fábrica de calzados Armas, que luego tuvo una continuidad con dos de sus hijos, ¿no? Pero sus hijos luego tuvieron una serie de discrepancias, y la fábrica Armas siguió en activo junto con la fábrica de zapatos de Agaete. Son dos fábricas que tuvieron una productividad enorme, sobre todo durante la Guerra Civil, porque mientras la Guerra Civil, evidentemente, el zapato se fabricaba fundamentalmente en Alicante y en Cataluña, las fábricas cerraron durante ese momento, y en el año 38 es cuando estas fábricas que he citado tienen una importancia crucial en la economía de Agaete y en la economía de Gran Canaria. Incluso como anécdota, cuando se rodó la película Tirma, se encargaron a esta fábrica unos 1000 pares de sandalias para los actores que trabajaban en esta película, una película que habla, como ustedes saben, de la reivindicación de la cultura aborigen, ¿no? Y esta economía de zapatera, bueno, sucumbió a causa también de otro incendio. Las fábricas se incendiaron, pero llegaron a tener en su momento
hasta cerca de 50 operarios, con lo cual indica la capacidad económica de esta industria zapatera. Siguiendo este itinerario, con saltos históricos, porque es el itinerario que me he trazado, este lugar sí tiene evidentemente un acervo cultural ya indicado por cuestiones, entre otras. Sin duda alguna, los yacimientos arqueológicos son un punto de análisis, un punto de reflexión importante, ¿no? Sobre todo las necrópolis, ¿no? La necrópolis de Malpaís, Malpeis, se llama aquí en Acaete, en otros lugares tiene otra denominación, pero se han descubierto tanto en la necrópolis de arriba, que está cerca en la periferia de la localidad, como en el lugar del puertito, ¿no? Del puerto de Agaete. El investigador Valentín Barroso, natural de Agaete, pues ha investigado convirtiendo incluso algunos de estos yacimientos, de estas necrópolis, que son estructuras tumulares de piedra seca, más de 700 enterramientos, cerca de 800 enterramientos, pues se ha convertido algunas de estas necrópolis en un parque arqueológico de primera magnitud. Hasta llegar en ese itinerario al tríptico de Acaete, llamado tríptico de Acaete, cuando en realidad, pues yo creo que no es un tríptico, son tablas, ¿no? Y esta es la imagen que tenemos en la actualidad, y es una imagen también, pues, vamos a llamarla una imagen despedazada, es decir, el tríptico ha perdido toda su esencia, toda su originalidad, porque yo creo que eran unas tablas flanqueadas o integradas, más que flanqueadas, integradas por los donantes, que se cerraban, y luego existía una predela en la parte inferior, ¿no? Una predela que todavía no hay diversas opiniones sobre su origen, o sobre su destino, mejor dicho, pero vamos a ver, voy a intentar en un par de imágenes saber cómo era este tríptico y cómo llegó al puerto de Acaete. Bien, es decir, ahora lo que dije en la introducción, ¿no? De lo local a lo, vamos a llamarle, a lo internacional, ¿no? Acaete entra en la escala del mundo del comercio internacional, ¿no? Y había, como todos sabemos, ¿no? Un gran imperio, el imperio flamenco, ¿no? El imperio de Flandes, un condado, y que ocupaba, como se ve en esta imagen, pues prácticamente gran parte de Alemania, de Francia, y que era un imperio tan abismal que incluso en la cartografía aparece como la imagen del león, ¿no? Como un territorio inexpugnable, ¿no? Los primeros contactos que tiene quien encarga el tríptico a un pintor determinado es Francisco Palomares, como dije antes, el hermano de Antón Cerezo. Bien, Amberes, para eso hay que entender un poco lo que es Amberes, ¿no? Amberes era el centro. Entonces, en el siglo XVI, habían tres ciudades importantes, fundamentalmente, que eran Bruselas, Amberes, ya había perdido el protagonismo Brujas y Gante, y ahora entre Amberes, Bruselas y Malinas, que era la capital del arzobispado, se convierten en centros de producción importantes. Tengamos en cuenta que el comercio más importante que existía en el siglo XVI era el comercio de la caña y el azúcar. Y al mismo tiempo, lo que ofrecía Amberes era una producción a gran escala de esculturas, retablos, pinturas, que se exportaban a todos los lugares del mundo. Esa era su gran
producto de una economía próspera y boyante. Los irlandeses llegaron primero a Madeira, exportaron allí, controlaron el comercio de la caña de azúcar. Quien lo iba a desarrollar todo el azúcar eran los propios portugueses, a través de los ingenios y trapiches, y desde cuando el bosque, las zonas de medianía, pues escasean, porque la madera es necesaria para producir la caña de azúcar, pues entonces abandonan las islas portuguesas, que ellos llamaban Islas Flamencas, no llamaban Madeira y Azores, y se vienen a Canarias, ¿no? Claro, cuando se vienen a Canarias, ya los ingenios de azúcar ya funcionaban en Canarias. Hay que tener en cuenta que el primer ingenio de azúcar aparece en los márgenes del barranco de Guiniguada, Pedro de Vera, el regidor de Jerez, y luego el gran ingenio de azúcar es el ingenio de Agaete, que lo construye Alonso Fernández de Lugo al lado de la Casa Fuerte, con mano de obra morisca. Esto es importante también para entender la antropología de esta localidad, morisca, y también esclavos aborígenes serviles que escaparon del dominio tortuoso de los conquistadores, ¿no? Bien, pero Clef, el artista que nace en este lugar, se instala en Amberes. Clef se instala en Amberes, que en ese momento, como vemos en la imagen, es la ciudad más importante de Europa, seguida de París, ¿eh? Se canalizan puertos, 21 puertos, aparece un río que tiene una importancia comercial enorme, el río Escalda, y es a partir de este comercio donde destaca un artista, Jos van der Becke. Jos van der Becke, que tiene un taller propio en Amberes en 1511 y que tiene mucho contacto con los genoveses. Esta conexión con Génova pues le suscita a Jos van der Becke pues realizar una de las obras más importantes de su producción, las tablas de Agaete. Las tablas de Agaete que Jos van der Becke introduce siguiendo un lenguaje flamenco o flamenquizante, tiene también un interés por el gusto italiano, y eso se observa sobre todo en la Virgen, ¿no? E introduce algunas variantes en algunos paisajes, en algunas tablas donde el paisaje, y la figura mantienen a veces una dispersión en la concentración de caracteres o en el detalle, en el gusto por el detalle. Al tener un artista como Jos van der Becke, pues una producción enorme, el tríptico de Agaete, las tablas de Agaete, no son todas obras de la mano de Jos van der Becke. Sí es de Jos van der Becke en San Francisco, y las otras tablas son obras de su taller, que él evidentemente supervisaba. Era normal que un artista de tanto prestigio, que había trabajado en Alemania, en el Rin, en Calcar, y que llega a Amberes atraído por ese intenso comercio, porque allí había un mercado propicio, pues realiza pues una serie de tablas que evidentemente tienen una lectura, yo pienso que merece la pena al menos brevemente detallar. Y perdonen por la demora, porque seguramente lo van a pasar muy bien mejor en la fiesta que se celebra luego a las 12. Bueno, la exposición es una cosa también excepcional, pero luego también evidentemente la fiesta, ¿no? Que para eso estamos aquí, para la fiesta, ¿no? Pero la fiesta, si no existiera la Virgen de las Nieves, no hay fiesta. Si no existiera Rama, no hay Virgen de las Nieves. Es decir, hay todo como un engranaje, ¿no? Entonces, la tabla de San Francisco es una tabla donde
se mantiene una serie de rasgos interesantes y que no se había visto en el arte flamenco hasta entonces, pero sí en el arte italiano. Bien, hay un paisaje al fondo. El paisaje es un paisaje idealizado. Es un paisaje no real. Insisto en esta idea. No son paisajes realistas, son paisajes idealizados. Y a ese paisaje idealizado se antepone la figura de San Francisco estigmatizado. Bien, hay una figura que aparece, que es el hermano León, que aparecen en la historia, en la hagiografía, mejor dicho, de San Francisco. Eso no aparece en el arte italiano, en el arte flamenco, sí aparece en el arte italiano. Y luego también es una aportación del arte italiano cuando aparece el crucifijo desplegado en tres alas, un serafín, ¿no? Esta idea de representación se desglosa de la siguiente manera. Bien, esto es una obra de Jos van der Becke. Es una obra, el retablo de la Lamentación, que se encuentra en el museo de París. Bien, si vemos la tabla superior, que hace alusión también a San Francisco, aparece el Cristo con las alas desplegadas, el hermano León, y luego también un paisaje realizado con figuras, ¿no? Esta predela que está en el retablo de Lamentación podría tener muchas similitudes con la predela que no disponemos del actual retablo de las Nieves. Y esto es una figura de Quentin Messies, es decir, es una influencia de Quentin Messies que hereda Jos van der Becke. Bien, las representaciones de San Francisco en Jos van der Becke, en un luneto, hace referencia al ascenso al cielo. Por eso era el título de la conferencia de diciembre, el ascenso al cielo, la resurrección de Cristo. Esto aparece mucho en el arte italiano y ahora nos quedamos solamente con lo que evidentemente tiene que ver con el retablo con las tablas de las Nieves. El San Francisco, tal como está representado, en una posición inversa, y luego en la parte inferior la Santa Cena, que puede ser, insisto, aquella que pudo, porque hay también muchas tablas donde esa Santa Cena se reproduce bajo un modelo prácticamente invariable, solamente introducido por algunas matices diferenciales, ¿no? Esto es una obra de Giotto, la que está a la derecha. Aquí aparece por primera vez en la historia del arte el serafín, el crucifijo desplegado con tres alas, ¿no? Esta es la influencia que tiene Jos van der Becke del arte italiano. Por eso se dice, hubo una exposición en el año 2004 en Aachen, Aquisgrán, que se llamaba Jos van der Becke, el Leonardo del Norte. Y evidentemente era eso, ¿no? El Leonardo, el artista italiano. Ahí hay una influencia entre el arte, una simbiosis en Jos van der Becke entre lo flamenquizante y lo italiano. Por tanto, hay muchas obras flamencas en Canarias, producto de esa caña de azúcar, sobre todo en la isla de La Palma, pero también en Gran Canaria. Tenemos aquí, por ejemplo, en Telde, un magnífico retablo flamenco, escultórico y también de pincel. Hay también en la isla de Tenerife, el tríptico de Tacanana, el tríptico de Nava y Limón, pero todos tienen unos rasgos que están estrechamente relacionados con el arte flamenco. Sin embargo, la obra de Agaete es singular, porque está a caballo, por decirlo de alguna manera, entre el arte flamenco, el arte italiano y también, como ya luego voy a decir, con el retrato francés. Porque cuando, esos son detalles de muchas obras de Giotto, de arte flamenco y también de las Nieves, porque también dije, los retratos que aparecen en el tríptico en las tablas de Agaete son retratos realizados después de la estancia de Jos van der Becke en la corte francesa.
era el pintor de corte de Francisco I de Francia. Con lo cual, la importancia de este artista y la importancia de su obra y la importancia de las tablas baguettes es realmente excepcional. Bien, cuando está Jos van der Becke en 1511 ya en Amberes, que pertenece a la Guilda de San Lucas, tiene taller propio, como dije antes, tiene mucha relación con Patinny. Patinny es el mejor pintor de toda la historia de paisajes. Es un pintor no solamente del siglo XVI, sino que yo creo que es el mejor pintor de paisajes de toda la historia del arte. Y aparece una tabla lateral que tenemos, la tabla de San Antón, está relacionado con uno de sus patronos, Antón Cerezo, pero al mismo tiempo vemos que aquí aparece San Cristóbal, que en la mitología clásica es Cristóforo, que se salva de Satán y que como ejemplo de esa salvación, pues se dedica a salvar el niño y a salvar a todos los que van a cruzar un río, que es el río de la vida. Es interesante destacar en este paisaje de Patinny, que es un paisaje, como luego veremos, esto es un detalle de la obra, de la huida a Egipto, y veremos aquí que hay como una especie de continuidad, se ve en la tabla de la Virgen de las Nieves, una continuidad de la tabla de San Antón a las otras tablas, a la tabla central en concreto, ¿no? Quiero decir que Patinny es el encargado de representar esa transición entre los paisajes continuos y al mismo tiempo individualizados. Por eso creo que las tablas laterales de San Francisco y San Antón correspondían todo a un mismo cuerpo. Entonces, me están diciendo que ya estoy acabando, que es tarde. Este es un paisaje de Patinny, donde se ve esos paisajes individualizados. La Virgen de las Nieves, pues una Virgen sobre el baldaquino, un paisaje italiano al fondo, esa Virgen que fue objeto de una restauración. Esta es un testimonio de esa imagen de la restauración. José Antonio García Álamo, el profesor que impartió hace 2 años, Matías Díaz Padrón, Jesús Nández Pereira, César Manrique y Pepe Damaso. La relación de Hans Melling con la Virgen de las Nieves, y esta es la obra a la que hice antes alusión, de Van der Paele, ¿no? La imagen del paraíso que sostiene esta Virgen, ¿no? Y aquí son detalles, ¿no? A nuestra derecha está la Virgen de las Nieves, el niño que sostiene el loro, y en el otro lado una obra realizada hacia 1430, como dije antes, por este. Y luego estas relaciones de los retirados con la Virgen de la Peña, con Van Melling, Roger van der Weyden, los retratos que tiene esa influencia, como dije antes, y luego perdón. Bueno, ¿cómo podría ser estas tablas? No obstante, mantengo mis dudas con la ubicación de los retratos de los donantes en este lugar, ¿no? Bueno, como acabo de decir hace poco, no se entiende la Virgen de las Nieves sin la rama. Es la fiesta de las nieves, bien de interés cultural, es otro motivo del paraíso. Bueno, estos son fotos, pues, imágenes más antiguas, y esta es una imagen reciente, ¿no? Entonces, con esta imagen quiero acabar. Disfruten de la fiesta, y desde mi sencilla posición declaro pregonada la fiesta de Granada. Gracias.
a pedir la presencia en el escenario de la alcaldesa de nuestro municipio, María del Carmen Rosario Godoy, quien va a tomar la palabra. Muy buenas noches a todos. La verdad que escuchar a este señor es todo un placer. Estaría horas y horas y horas sin papeles hablando. Igual que dijo Antonio, el hijo de nuestro pueblo, hijo predilecto, historiador, que escucharlo es un placer. Es una biblioteca, como digo yo. Es la primera vez que no podemos entregar un pregón porque él dijo que no iba a hacer nada escrito. Lo entregaremos porque cuando ya lo tengamos, pues se publicará. Así que muchísimas gracias. Decía antes, Johnny, que qué bien encontrarnos de nuevo aquí. Y es verdad, después de 2 años, donde todos lo hemos pasado tan mal, pero que entre todos hemos sabido salir adelante, volvemos a encontrarnos en este Huerto de las Flores para pregonar las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Yo le decía el otro día a José Santana, nuestro último pregonero, que él que escribe en su blog, ahora va a tener que escribir también una página, porque va a ser el único pregonero que ha estado pregonando 3 años seguidos la fiesta, porque al no tenerla, seguía él siendo el pregonero de la fiesta. Él lo hizo en el 19, el 20 no tuvimos, el 21 tampoco, y ahora pues tenemos la oportunidad, hemos disfrutado de este pregón que, como acabo de decir, no nos cansamos de escucharse. Le voy a confesar algo que él no ha dicho. Ha estado de pie todo este tiempo, pero hoy tuvo que pasar por el centro de salud porque tiene lumbago. Imagínense si llega a estar bien. Así que se merece un aplauso. Bueno, tengo que ser breve porque nos vamos ahora a inaugurar la exposición de otro artista importantísimo de Canarias. Y yo decirles a todos ustedes que el grupo de gobierno, conjuntamente con los trabajadores municipales, hemos elaborado un importantísimo, yo creo que completo, programa de actos, porque ahora nos toca disfrutar, nos toca momento de alegría. Hemos querido este año, además, dar la oportunidad, pues a casi todos los grupos canarios, hemos tenido que dejar algunos fuera, nos llamaban, pero era imposible alargar más la fiesta, y además también lo hemos combinado con todas las actuaciones de los grupos de nuestro municipio. Ya antes también tuvimos la oportunidad de escuchar a un hijo de nuestro pueblo, acompañado, y yo creo que todos disfrutamos del timple, y ahora vamos a pasar al Centro Cultural para inaugurar la exposición de Luis Morera. Allí ya les diré algo sobre Luis, pero esta noche hay algo en el que coincide tanto el pregonero como el pintor responsable del cartel de la fiesta de este año, que es que a los dos les une César Manrique. Así que muchísimas gracias a todos, vamos a disfrutar de la fiesta y les invito a que nos acompañen al Centro Cultural para inaugurar la exposición. Antes quiero entregarle un presente al pregonero de esta noche. Hacemos entrega del cartel de la fiesta que, como acabo de decir, elaborado por Luis Morera, y dice: Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves 2022, a don Francisco José Galante Gómez, pregonero de la fiesta de Agaete, a 30 de julio de 2022. También le vamos a hacer entrega para que se lea el libro que se publicó pues, hace poquita fecha. Lo presentamos aquí en el Huerto de las Flores, también en el Valle de Agaete. El autor fue el anterior pregonero, que está hoy por aquí, José Santana, y es lo que yo le he dicho, que ahora tiene que volver a escribir porque quedan muchos capítulos que tenemos todos que recordar. Así que, para que lo lea, vas a disfrutar de lo que Antonio, muchísimas gracias por querer acompañarnos, es un placer escucharte también. Y nada, a disfrutar todos y espero que nos acompañen al Centro Cultural. Muchísimas fiestas a todos, sean felices, disfruten
y también sin olvidarnos de que seguimos en pandemia, que tenemos que respetar las normas sanitarias, pero si somos capaces de por lo menos respetarlas, seguro que todo va a salir perfecto. Muy buenas noches y nos vemos ahora en el Centro Cultural. Pues lo dicho, nos vemos en el Centro Cultural a seguir disfrutando de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves.